Dios y el principio de todo nos lleva a imaginar un tiempo antes del tiempo, un espacio sin fronteras donde solo existía Dios, eterno y omnipotente. La Biblia inicia con una afirmación potente y audaz: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Estas palabras no solo revelan la magnificencia de la creación, sino que nos introducen a una historia de propósito, amor y justicia. La grandeza de Dios, sin origen ni fin, es la fuente de toda existencia, y su decisión de crear el universo es el primer acto de una obra sagrada que aún hoy reverbera en la humanidad. Dios, el eterno y único origen. Dios, eterno en todo su esplendor, no surgió de algo ni fue moldeado por nadie. Es el Alfa y Omega, el principio de toda existencia y el sustento de cada átomo en el universo. Su esencia, envuelta en una eternidad insondable, nos invita a comprender que Él es la fuente de toda vida y el propósito último de todo lo creado. La Biblia nos muestra que Dios no necesita un principio ni un fin porque Él mismo es el origen y el destino. Al comenzar esta historia, imaginemos ese acto de creación no como un simple evento, sino como el primer latido del universo, un latido que continúa resonando en cada rincón del cosmos. La creación de los cielos y la tierra. Dios habló y el universo obedeció. Con cada palabra, fue dando forma a lo que antes era vacío y sin forma, cubriendo la nada con vida y belleza. Las estrellas, el firmamento, la tierra y el mar, todo se originó en ese instante donde Dios expresó su amor a través de la creación. El primer libro de la Biblia, el Génesis, nos describe estos 6 días de creación como un proceso de orden y perfección, donde cada elemento ocupa su lugar preciso en el vasto esquema de la creación divina. El hombre y la mujer, reflejo de Dios. La creación alcanza su punto culminante en el 6º día, cuando Dios forma al hombre de la tierra y sopla en él el aliento de vida. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, una distinción única que establece su valor y propósito en el universo. La Biblia nos muestra que, al crear a Adán y luego a Eva, Dios no solo forma seres vivos, sino reflejos de su propio ser. Adán y Eva, perfectos y puros, son los primeros en experimentar la comunión plena con su Creador. En el jardín del Edén, donde habitan, no hay barreras entre Dios y ellos, y viven en armonía, libres de todo mal. La caída, el primer acto de desobediencia. Sin embargo, esta armonía no duraría para siempre. La serpiente, símbolo de la astucia y la tentación, introduce en la narrativa bíblica el primer acto de desobediencia. Adán y Eva, seducidos por la promesa de ser como Dios, comen del fruto prohibido. Con este acto, se rompe la comunión y el mundo perfecto que Dios había creado se ve afectado por el pecado. La caída de Adán y Eva es un reflejo de la inclinación humana hacia la autosuficiencia y la rebelión, una tendencia que ha marcado a la humanidad desde entonces. Un mundo transformado por el pecado. Con la caída, la perfección se convierte en dolor, el amor en deseo egoísta y la inocencia en vergüenza. Adán y Eva son expulsados del Edén y deben enfrentarse a una vida de esfuerzo y sufrimiento. La tierra, que antes era generosa y fértil, ahora produce espinas, y la muerte se convierte en una realidad inevitable. Aún así, la historia no termina en tragedia, porque Dios, en su misericordia, promete una redención futura. La humanidad queda marcada, pero no abandonada. El primer homicidio y el inicio de la violencia humana. La historia continúa con Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, quienes representan los primeros caminos de la humanidad hacia la devoción y el rechazo. Abel, el justo, ofrece su sacrificio con humildad, mientras que Caín, con un corazón dividido, da una ofrenda que Dios rechaza. Celoso y resentido, Caín asesina a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia. Este acto marca el inicio de la violencia en el mundo, una sombra que sigue persiguiendo a la humanidad. Descendencia santa y el camino hacia Dios. A pesar de la tragedia, Adán y Eva reciben un tercer hijo, Set,
quien marca el inicio de una línea de descendencia fiel a Dios. Los descendientes de Set son aquellos que buscan vivir en obediencia y devoción, apartados de la violencia que el mundo comienza a experimentar. La historia de la Biblia muestra que siempre ha habido un remanente fiel, personas que, a pesar del caos, buscan a Dios con un corazón sincero. La creación y la corrupción, desde Caín hasta Noé. La humanidad, iniciada en la inocencia del Edén, rápidamente se desvía hacia una senda de corrupción y violencia. Caín, primer hijo de Adán y Eva, marca el inicio de una nueva era al asesinar a su hermano Abel, un acto impulsado por celos y desobediencia. Con este primer homicidio, la pureza de la creación se oscurece, y el mundo, que hasta entonces había sido un lugar de paz, empieza a llenarse de egoísmo y rencor. A pesar de esto, Dios no abandona a la humanidad. En su misericordia, concede un nuevo linaje a través de Set, otro hijo de Adán y Eva, quien inicia una descendencia de personas dispuestas a caminar en la senda de Dios. El mundo en decadencia. Con el paso de las generaciones, la humanidad se multiplica, y el mundo que Dios creó como un lugar de armonía se convierte en un sitio donde la maldad y la violencia proliferan. La Biblia nos muestra cómo las personas se entregan a deseos desenfrenados, alejándose cada vez más del propósito divino. La corrupción y el pecado se expanden como una enfermedad que afecta a todas las familias y a cada rincón de la tierra. Ante esta realidad, Dios observa la creación con dolor, pues la violencia y la injusticia han contaminado el corazón humano. Aún así, en medio de la oscuridad surge una luz. Noé, un hombre justo que decide permanecer fiel a Dios, marcando la diferencia en un mundo hostil y decadente. Noé, un hombre justo en una generación impía. Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en su generación. En una época donde la corrupción era la norma, Noé destaca por su integridad y obediencia a Dios. Su vida es un testimonio de fe y resistencia, un ejemplo de cómo es posible mantener la comunión con Dios incluso cuando el entorno es completamente adverso. Dios, en su justicia, decide que Noé y su familia serán preservados de un juicio inminente, el diluvio. El diluvio, un acto de justicia y renuevo. Dios le revela a Noé su plan de juzgar la tierra y le encomienda construir un arca, una obra de dimensiones colosales que será el refugio de él, su familia y las especies de animales que poblarán la tierra después del diluvio. Noé, con paciencia y determinación, obedece las instrucciones de Dios, confiando plenamente en su palabra. Durante años, trabaja en silencio y soporta la incredulidad de los demás, quienes ven su proyecto como una locura. Sin embargo, Noé persiste, impulsado por la certeza de que Dios cumplirá su promesa. Finalmente, el diluvio llega. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cae incesante, y las aguas cubren toda la superficie de la tierra, purificándola del pecado. Es una escena desoladora y majestuosa al mismo tiempo. La tierra se convierte en un vasto océano, y el arca de Noé navega sobre las aguas como símbolo de esperanza y renovación. Una nueva alianza, la esperanza después del diluvio. Cuando las aguas finalmente descienden, el arca se detiene sobre el monte Ararat, y Noé y su familia emergen a un mundo renovado. Lo primero que hace Noé es construir un altar y ofrecer un sacrificio a Dios, agradeciendo por su salvación y reconociendo su justicia y misericordia. Dios, en respuesta, establece una alianza con Noé, por extensión, con toda la humanidad. Promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio y sella su pacto con el arco iris, un símbolo eterno de su compromiso y amor por su creación. La descendencia de Noé y el origen de las naciones. A partir de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, la tierra comienza a repoblarse. Cada uno de ellos se convierte en el patriarca de diferentes naciones, y sus descendientes se expanden por todo el mundo. Sem es considerado el antepasado de los pueblos semitas, Cam, de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet, de los pueblos europeos. Así, la humanidad se diversifica,
formando diferentes culturas y lenguas, pero con un origen común en la familia de Noé, quien fue fiel a Dios en tiempos difíciles. La historia de Abraham comienza con un llamado que cambiaría el rumbo de la humanidad. Dios, en su sabiduría y propósito eterno, escoge a un hombre de Ur de los Caldeos para iniciar una nación que refleje su amor y justicia. Abraham, cuyo nombre significa Padre enaltecido, es llamado a dejar atrás su tierra, sus posesiones y su familia para dirigirse a un lugar desconocido, una tierra prometida que Dios le mostraría. Este acto de obediencia marca el inicio de una fe inquebrantable y de un pacto que sigue vivo hasta el día de hoy. El llamado de Dios y el primer paso de fe. Cuando Abraham recibe el llamado, tiene 75 años y vive en una tierra donde la idolatría y el paganismo son comunes. Sin embargo, al escuchar la voz de Dios, responde con una fe firme y sin vacilación. Este primer paso es, en sí mismo, una lección para todos aquellos que buscan entender la esencia de la fe, confiar sin ver, obedecer sin dudar. La decisión de Abraham de dejar todo lo conocido y caminar hacia un destino incierto es un acto de confianza que inspira a todos los que buscan acercarse a Dios. Dios le promete a Abraham que será el padre de una nación grande, una descendencia numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar. Aunque en ese momento Abraham no tiene hijos y su esposa Sara es estéril, la fe en la promesa divina lo sostiene a lo largo de los años, incluso cuando parece que la espera no dará frutos. La esperanza y la impaciencia de Abraham y Sara. Con el paso del tiempo, la promesa parece lejana, y la paciencia de Abraham y Sara se pone a prueba. Tras 11 años de espera, Sara, incapaz de ver el cumplimiento de la promesa, sugiere que Abraham tenga un hijo con su sierva, Agar. De esta unión nace Ismael, un hijo que, aunque no es el hijo de la promesa, recibe una bendición de Dios y se convierte en el padre de una gran nación, el pueblo árabe. Este acto de impaciencia humana trae consigo conflictos y tensiones que se extenderán a lo largo de las generaciones. El pacto de Dios y el nacimiento de Isaac. A pesar de sus dudas y errores, Dios mantiene su promesa con Abraham. Cuando Abraham tiene 99 años, Dios se le aparece de nuevo y renueva el pacto, cambiando su nombre de Abram a Abraham, que significa padre de una multitud. Como señal de este pacto, Dios establece la circuncisión, un acto que simboliza la dedicación y consagración de Abraham y su descendencia a Dios. Este pacto no es solo para él, sino para todos sus descendientes, convirtiéndose en una señal de pertenencia y compromiso. Finalmente, en el tiempo perfecto de Dios, Sara concibe y da a luz a Isaac, el hijo de la promesa, cuando Abraham tiene 100 años. La alegría que ambos experimentan al ver el cumplimiento de la promesa de Dios es inmensa. Isaac representa no solo la fidelidad de Dios, sino también la culminación de una espera que fortalece la fe de Abraham y lo prepara para las pruebas futuras. La prueba suprema, el sacrificio de Isaac. Dios, en su deseo de perfeccionar la fe de Abraham, le pide algo inimaginable: sacrificar a Isaac, el hijo de la promesa. Esta prueba es una de las escenas más intensas de la Biblia, un momento donde la fe de Abraham se ve llevada al límite. Abraham, en obediencia absoluta, sube al monte Moría con Isaac, dispuesto a entregarlo en sacrificio. Su fe es tan profunda que cree que, aun si Isaac muere, Dios es capaz de resucitarlo para cumplir su promesa. Justo en el último momento, cuando Abraham levanta el cuchillo, Dios detiene su mano y le proporciona un carnero como sacrificio sustituto. Este acto no solo prueba la fe de Abraham, sino que también prefigura el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien sería ofrecido en sacrificio para redimir a la humanidad. En ese instante, Dios reafirma su pacto con Abraham y promete que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. De Abraham a una nación, la promesa del pueblo elegido. A partir de Abraham, Dios establece una línea de descendencia que será su pueblo elegido, destinado a ser una luz para las demás naciones. La historia de Abraham y su fe se convierte en el fundamento de una nación que,
Aunque enfrentará pruebas, fracasos y redención, siempre llevará la marca de la promesa divina. Esta promesa se extiende a través de Isaac y luego a Jacob, quien será renombrado Israel, dando origen a las 12 tribus de Israel. A través de la historia de Abraham, Dios muestra que la fe genuina no solo consiste en creer en las promesas, sino en confiar en su plan, aun cuando parece imposible. Es una historia de esperanza, sacrificio y fidelidad que nos recuerda que Dios siempre cumple su palabra, aunque el camino esté lleno de desafíos. El Éxodo y la peregrinación de Israel. La historia de la Biblia avanza hacia uno de sus episodios más épicos y transformadores, el Éxodo. Este momento marca la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto y el comienzo de una jornada de fe y formación que definirá a Israel como el pueblo elegido de Dios. A través de la figura de Moisés, Dios muestra su poder, su justicia y su fidelidad al cumplir la promesa hecha a Abraham y sus descendientes. Moisés, el hombre elegido para la liberación. La vida de Moisés es un milagro desde su nacimiento. Nacido en un momento en que el faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos, Moisés es salvado por su madre y puesto en una cesta en el río Nilo. Es encontrado por la hija del faraón, quien lo adopta y lo cría en el palacio real. Sin embargo, el llamado de Dios en la vida de Moisés lo lleva de regreso a su pueblo, donde descubre su verdadero propósito: liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Tras años de preparación en el desierto, Dios se manifiesta a Moisés en una zarza ardiente y le da la misión de confrontar al faraón. Moisés, con la ayuda de su hermano Aarón, enfrenta al gobernante más poderoso de su tiempo, exigiendo la liberación de los israelitas. El faraón, en su obstinación, se niega repetidamente, y Dios responde enviando una serie de plagas que devastan Egipto y demuestran su autoridad sobre la creación. Las 10 plagas, justicia divina y poder sobrenatural. Las plagas no solo son un acto de juicio contra Egipto, sino también una señal del poder de Dios sobre todas las cosas. Cada plaga desafía una de las deidades egipcias, revelando la impotencia de los ídolos frente al Dios verdadero. Desde la conversión del agua en sangre hasta la muerte de los primogénitos, cada plaga muestra a Egipto que su poder es limitado y que los israelitas son protegidos por un Dios que no conoce rival. La última plaga, la muerte de los primogénitos, lleva al faraón al límite. En medio de su dolor, finalmente permite que los israelitas partan, y así comienza la travesía hacia la libertad. Esta noche es recordada por los israelitas como la Pascua, un evento de redención y liberación que se celebrará cada año como recordatorio de la fidelidad de Dios. La travesía por el desierto, fe y desafíos. Liberados de Egipto, los israelitas inician un viaje hacia la tierra prometida, guiados por Moisés y sostenidos por la promesa de Dios. Sin embargo, la travesía por el desierto se convierte en una prueba de fe y obediencia. Enfrentan la escasez de agua y alimento, el cansancio y la incertidumbre, y muchas veces se rebelan, deseando regresar a Egipto. A pesar de estos desafíos, Dios provee para ellos, enviando maná y codornices para alimentarlos y agua desde la roca para saciar su sed. Este periodo de peregrinación se extiende por 40 años, un tiempo en el que Dios purifica y forma a su pueblo, enseñándoles a depender completamente de Él. La presencia de Dios los acompaña en una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, asegurándoles que nunca están solos. A lo largo de este camino, Dios revela su ley en el monte Sinaí, entregando a Moisés los 10 mandamientos y estableciendo un pacto que marcará la relación entre Dios e Israel. El pacto del Sinaí, una nación consagrada. En el monte Sinaí, Dios establece un pacto con los israelitas, quienes aceptan ser su pueblo y obedecer su ley. Los 10 mandamientos y las leyes que siguen no solo regulan su vida espiritual, sino que también establecen un código moral y social que los distinguirá de las naciones paganas que los rodean. Este pacto es un recordatorio constante de que la libertad no es solo una liberación física,
sino una responsabilidad moral de vivir según los principios de justicia, amor y respeto. A partir de este momento, Israel no es solo un grupo de esclavos liberados, es una nación consagrada, un pueblo santo llamado a ser luz para las demás naciones. Sin embargo, a pesar de esta elección, los israelitas enfrentarán tentaciones y desafíos internos que pondrán a prueba su fidelidad a Dios y su compromiso con el pacto. En este punto de la historia, vemos cómo Dios no solo libera a su pueblo, sino que lo moldea y lo transforma en una nación con propósito y destino. Si deseas profundizar en la importancia del pacto y el simbolismo de la Pascua, revisa el enlace en la descripción. Encontrarás información valiosa sobre estos temas y cómo su significado ha resonado a lo largo de la historia. Este recurso es esencial para quienes buscan entender más profundamente el mensaje bíblico y la relación de Dios con su pueblo. Un futuro prometedor, hacia la tierra de Canaán. A pesar de sus fallos y dudas, Dios no abandona a Israel. Su promesa de llevarlos a una tierra fértil y abundante sigue en pie, y aunque el camino se alarga debido a la incredulidad de los israelitas, Dios sigue fiel a su palabra. La travesía del desierto se convierte en una lección de dependencia y humildad, en un recordatorio constante de que solo en Dios encontrarán su verdadero hogar. Este periodo en el desierto forja el carácter de Israel, y cada paso los acerca más a la tierra prometida, donde establecerán una nación fundada en la justicia, la misericordia y el amor de Dios. La promesa de una tierra propia no solo es un destino físico, sino también un símbolo de la paz y el propósito que Dios desea para cada uno de ellos. La tierra prometida y los jueces de Israel. La jornada por el desierto llega a su fin, y el pueblo de Israel finalmente se encuentra ante la tierra prometida, Canaán, el lugar donde establecerán una nación consagrada a Dios. Después de 40 años de pruebas y purificación, Dios llama a Moisés a entregar el liderazgo a Josué, un guerrero fiel y valiente, preparado para la misión de conquistar esta tierra. La travesía no ha sido fácil, pero Israel ha sido moldeado en el horno de la fe, y ahora están listos para reclamar la promesa que Dios les hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Josué, el conquistador designado por Dios. Josué, quien ha sido fiel compañero de Moisés y testigo de la obra de Dios, asume el liderazgo con valentía y determinación. Dios le asegura que, mientras sea obediente y fiel, ningún enemigo podrá derrotarlo. Guiado por esta promesa, Josué lidera al pueblo en la conquista de Canaán, una campaña militar que enfrenta desafíos y oposiciones, pero también está marcada por victorias milagrosas. El cruce del río Jordán es uno de estos eventos extraordinarios. Al igual que en el Mar Rojo, Dios separa las aguas, permitiendo que los israelitas crucen en seco. Este milagro reafirma que la presencia de Dios sigue acompañándolos y que su promesa sigue vigente. Josué, como líder, encarna la valentía y la fe que Israel necesita para establecerse en una tierra desconocida, donde habitan pueblos hostiles. La conquista de Canaán, fe y obediencia. La primera ciudad que enfrenta el poder de Dios a través de Josué es Jericó, una fortaleza impenetrable según los estándares humanos. Sin embargo, siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas marchan alrededor de la ciudad durante 7 días, y en el 7º día, las murallas de Jericó caen al sonido de trompetas y gritos de victoria. Este acto de obediencia simboliza que la conquista no depende de la fuerza militar, sino de la fe en Dios y su dirección. A lo largo de las campañas en Canaán, los israelitas enfrentan momentos de éxito y de fracaso. Cada victoria refuerza su confianza en Dios, mientras que cada derrota les recuerda la importancia de la obediencia. Dios les advierte que deben evitar las prácticas idolátricas y pecaminosas de los cananeos, para no contaminarse con los mismos males que llevaron al juicio sobre estas naciones. El tiempo de los jueces, una época de altibajos espirituales. Tras la muerte de Josué, Israel entra en una etapa de gobierno teocrático a través de jueces, un periodo de aproximadamente 330 años de constante inestabilidad. Sin un liderazgo centralizado,
el pueblo cae en ciclos de pecado, arrepentimiento y liberación. En repetidas ocasiones, se alejan de Dios y se entregan a la idolatría, adoptando las prácticas de las naciones vecinas, solo para clamar por ayuda cuando las consecuencias de sus decisiones los llevan a la opresión y el caos. Dios, en su misericordia, levanta líderes conocidos como jueces para rescatar a Israel de sus enemigos y devolverlos al camino de la fe. Estos jueces no son solo líderes militares, sino figuras inspiradoras que guían a Israel de regreso a Dios. Entre ellos destacan Débora, una líder sabia y valiente, Gedeón, un hombre sencillo llamado a derrotar al ejército madianita con una pequeña fuerza, Jefté, quien confía en Dios en medio de su marginación, y Sansón, cuya fuerza y errores enseñan lecciones de fidelidad y redención. La lección de los jueces: Dios es el verdadero Rey. El tiempo de los jueces es un constante recordatorio de que la verdadera fortaleza de Israel no reside en sus líderes humanos, sino en su relación con Dios. Cada vez que Israel se aleja de Dios, cae en opresión, y cada vez que se arrepiente, es liberado. La Biblia describe esta época diciendo: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Este tiempo de inestabilidad muestra la necesidad de un liderazgo firme y una fe constante en Dios. A pesar de los altibajos, Dios no abandona a su pueblo. Aunque caen en el pecado repetidamente, su amor y misericordia los rescatan una y otra vez. La historia de los jueces es una advertencia y una enseñanza de que la dependencia en Dios es esencial para la paz y la estabilidad. Es una época de aprendizaje, donde Israel experimenta de primera mano la importancia de vivir bajo los principios de justicia y fidelidad que Dios estableció para ellos. Hacia un futuro de unidad, el anhelo de un rey. Al final de esta era, el pueblo de Israel comienza a desear un rey, alguien que los unifique y los guíe con firmeza. La influencia de las naciones vecinas y la inestabilidad del período de los jueces despiertan en Israel el deseo de tener un líder humano visible que los represente y les dé identidad. Aunque este deseo representa un anhelo genuino de estabilidad, también muestra la falta de confianza en el liderazgo directo de Dios. No obstante, Dios escucha la petición de su pueblo y les concede un rey, comenzando un nuevo capítulo en la historia de Israel. La monarquía, reyes y profetas de Israel. Con el final de la era de los jueces, Israel se encuentra en una encrucijada. Las naciones vecinas, fuertes y unificadas bajo la autoridad de un rey, amenazan la seguridad de Israel, y el pueblo empieza a desear un gobierno centralizado que les dé identidad y estabilidad. En un movimiento que marca un cambio fundamental, los israelitas piden un rey que los guíe, como los demás pueblos. Aunque Dios advierte sobre los peligros de confiar en un líder humano por encima de su autoridad, concede a Israel su deseo, iniciando así la monarquía, una nueva etapa de esplendor, caída y redención en la historia de Israel. Saúl, el primer rey de Israel. Saúl, un hombre alto y apuesto de la tribu de Benjamín, es elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl muestra humildad y dependencia de Dios, y su reinado comienza con éxito, uniendo a las tribus y logrando victoria sobre sus enemigos. Sin embargo, su confianza en sí mismo crece, y pronto comienza a actuar de forma impulsiva y desobediente. Saúl ignora las instrucciones de Dios en varias ocasiones, lo que demuestra que la autosuficiencia y el orgullo son su perdición. Dios, decepcionado por la desobediencia de Saúl, anuncia que su linaje no continuará en el trono. Saúl, atrapado en su propia ambición, cae en la desesperación y en una espiral de paranoia que lo lleva a perseguir a David, un joven pastor elegido por Dios para sucederlo. La vida de Saúl es un recordatorio de que la posición y el poder no son garantías de éxito espiritual y que la verdadera fortaleza viene de la obediencia y la humildad. David, el rey según el corazón de Dios. David, el segundo rey de Israel, es uno de los personajes más queridos y complejos de la Biblia. Desde joven,
David muestra un amor profundo por Dios y una valentía que lo hace destacar. Su enfrentamiento con el gigante Goliat es una de las historias más célebres de la Biblia, demostrando que la fe en Dios supera cualquier obstáculo. David se convierte en un líder capaz, un guerrero valiente y un rey que unifica a Israel, trasladando la capital a Jerusalén, donde establece una dinastía que perdurará para siempre. Sin embargo, David también es humano y comete errores graves, como el adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo, Urías. A pesar de sus pecados, David muestra un corazón arrepentido y sincero, y Dios lo perdona, reafirmando el pacto de que su linaje dará lugar al Mesías, el Rey Eterno. La vida de David refleja la misericordia de Dios y la importancia del arrepentimiento, recordándonos que, aunque caigamos, Dios está siempre dispuesto a restaurarnos si volvemos a Él con un corazón sincero. Salomón, sabiduría y gloria, pero también caída. Salomón, el hijo de David y Betsabé, hereda el trono y lleva a Israel a su máxima gloria. Dios concede a Salomón una sabiduría incomparable, y su gobierno es conocido por la paz y la prosperidad que trae a la nación. Bajo su liderazgo, Israel se convierte en un centro de cultura y comercio, atrayendo a reyes y reinas de otras naciones, como la reina de Saba, quien queda impresionada por la sabiduría de Salomón y la grandeza de su reino. Salomón construye el Templo de Jerusalén, un lugar majestuoso donde se manifiesta la presencia de Dios y que se convierte en el centro de la vida espiritual de Israel. Sin embargo, a pesar de su sabiduría, Salomón se desvía, dejándose llevar por sus muchas esposas y cayendo en la idolatría. Su corazón se divide, y en su vejez, permite que la adoración de dioses extranjeros contamine la nación. A pesar de sus logros, el final de su vida es una advertencia de que incluso el más sabio puede caer si se aleja de Dios. La división del reino, Israel y Judá. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se divide en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Esta división surge debido a los altos impuestos y la opresión que Salomón impuso para construir sus grandes obras. Su hijo, Roboam, se niega a escuchar las demandas del pueblo de reducir la carga, lo que lleva a las 10 tribus del norte a rebelarse y establecer un reino separado bajo el liderazgo de Jeroboam. Esta división marca el inicio de una era de inestabilidad y conflicto. Mientras Judá permanece fiel a la dinastía de David, Israel adopta prácticas idólatras bajo el liderazgo de Jeroboam, quien introduce la adoración de becerros de oro para evitar que su pueblo viaje a Jerusalén. Los profetas advierten repetidamente a ambos reinos de las consecuencias de su idolatría y corrupción, pero solo unos pocos reyes escuchan y buscan a Dios. Los profetas, voz de Dios en tiempos de rebelión. Durante este periodo, Dios levanta profetas que se convierten en la voz de justicia y verdad en medio de la idolatría y la corrupción. Profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas en el norte, e Isaías, Miqueas y Jeremías en el sur, advierten al pueblo y a los reyes sobre el juicio que caerá si no se arrepienten. Estos profetas no solo condenan la idolatría, sino también la injusticia social, denunciando la explotación de los pobres y la corrupción de los líderes. El profeta Elías, en particular, se enfrenta a la reina Jezabel y al rey Acab, quienes han introducido el culto a Baal en Israel. En el monte Carmelo, Elías desafía a los profetas de Baal en una demostración de poder divino, y Dios responde enviando fuego desde el cielo, demostrando que Él es el único Dios verdadero. Esta confrontación es un punto culminante en la lucha por el alma de Israel y muestra que, aunque el pueblo se desvíe, Dios nunca deja de llamar a su pueblo de regreso a Él. La historia de los reyes y profetas es una lección profunda de cómo el poder y la riqueza pueden llevar a la caída, y de cómo Dios, en su misericordia, siempre envía un llamado al arrepentimiento. Si deseas profundizar en el rol de los profetas y entender cómo su mensaje sigue vigente, revisa el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos esenciales para comprender cómo Dios utilizó a los profetas para guiar y corregir a su pueblo,
y cómo estos mensajes resuenan aún en nuestros días. El futuro de Israel y Judá, un reino sin fin. A pesar de la desobediencia y las divisiones, Dios no abandona la promesa hecha a David. A través de los profetas, anuncia la llegada de un rey eterno, un Mesías que restaurará el reino y gobernará con justicia. Este rey no solo unificará a Israel, sino que también abrirá el camino de salvación para toda la humanidad. La historia de los reyes y profetas prepara el camino para la llegada de Jesús, quien será el cumplimiento perfecto de la promesa de un reino eterno y la verdadera esperanza para todas las naciones. La historia de Israel avanza hacia un momento de profunda crisis y al mismo tiempo de transformación espiritual. Después de generaciones de advertencias a través de los profetas, el pueblo de Israel enfrenta el cumplimiento de los juicios anunciados debido a su continua desobediencia, idolatría y corrupción. Tanto el reino del norte como el reino del sur experimentan la devastación y el exilio, eventos que cambiarán para siempre la identidad y la fe del pueblo de Dios. Sin embargo, esta época de sufrimiento y desolación también se convierte en un periodo de esperanza y restauración, donde Dios demuestra que su amor y fidelidad permanecen inquebrantables. La caída de Israel y el exilio asirio. El reino del norte, Israel, cae primero. Durante más de 2 siglos, los reyes de Israel se apartaron de Dios y adoptaron la idolatría como práctica nacional. Profetas como Amós y Oseas advirtieron repetidamente al pueblo y a sus líderes, pero sus palabras fueron ignoradas. Finalmente, en el año 722 a.C., el imperio asirio, conocido por su brutalidad y poderío militar, invade Israel, destruyendo Samaria, la capital del reino, y llevando a sus habitantes al exilio. Esta deportación masiva de israelitas marca el fin del reino del norte, cuyos habitantes se dispersan y se mezclan con otros pueblos, perdiendo su identidad como nación. Este juicio sobre Israel no es solo un castigo, sino una lección para las generaciones futuras. Apartarse de Dios y adoptar prácticas injustas y corruptas lleva a la destrucción. Sin embargo, en medio de la tragedia, Dios sigue teniendo un plan para su pueblo, uno que se manifestará a través del remanente que permanece fiel. La caída de Judá y el exilio babilónico. Judá, el reino del sur, continúa existiendo durante aproximadamente 150 años después de la caída de Israel, y aunque algunos de sus reyes son fieles, la nación también cae en la idolatría y la injusticia. Dios envía profetas como Isaías, Miqueas y Jeremías para advertir al pueblo sobre el juicio que viene si no se arrepienten. Sin embargo, las advertencias son ignoradas, y el pueblo persiste en sus caminos corruptos. Finalmente, en el año 586 a.C., el ejército de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, destruye Jerusalén, saquea el templo y lleva a la élite de Judá al exilio en Babilonia. Este evento es devastador para el pueblo de Dios, pues pierden no solo su tierra, sino también el templo, el lugar donde experimentaban la presencia de Dios. El exilio babilónico es un momento de prueba y purificación, una época en la que el pueblo aprende a buscar a Dios en medio del sufrimiento y a valorar la fe sobre las tradiciones. Profetas del exilio. Esperanza en medio del desierto. En el exilio, Dios no abandona a su pueblo. Profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel surgen como voces de esperanza, alentando a los israelitas a mantener su fe y a recordar que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Jeremías profetiza que el exilio durará 70 años, pero que al final, Dios restaurará a su pueblo y los traerá de regreso a la tierra prometida. Este mensaje es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, recordando al pueblo que el exilio no es el final, sino una oportunidad para una nueva relación con Dios. Ezequiel, con sus visiones simbólicas, les muestra que Dios puede restaurar incluso a un pueblo que parece muerto espiritualmente, mientras que Daniel, con su fidelidad en la corte babilónica, demuestra que es posible servir a Dios incluso en tierras extranjeras. Estos profetas ayudan a los exiliados a entender que su identidad no depende de un lugar físico,
sino de su relación con Dios y de la fidelidad a su pacto. El retorno a Jerusalén, reconstrucción y renacimiento. Después de 70 años de exilio, el imperio babilónico cae ante el imperio persa, y Ciro el Grande, el rey de Persia, decreta que los judíos pueden regresar a su tierra y reconstruir el templo. Este evento es una muestra de la soberanía de Dios, quien usa a un rey extranjero para cumplir sus promesas. Bajo el liderazgo de figuras como Zorobabel, Esdras y Nehemías, los exiliados regresan a Jerusalén y comienzan el proceso de reconstrucción. Zorobabel lidera la reconstrucción del templo, un proyecto que enfrenta obstáculos y oposición de los pueblos vecinos. A pesar de las dificultades, el templo es finalmente completado, y el pueblo de Israel experimenta un renacimiento espiritual. La reconstrucción del templo representa la restauración de la presencia de Dios entre su pueblo y es un símbolo de que, a pesar de sus errores, Dios no los ha abandonado. Esdras y Nehemías, restauración espiritual y social. Esdras, un escriba y maestro de la ley, llega a Jerusalén con un enfoque en la restauración espiritual. Enseña al pueblo las Escrituras, promoviendo un regreso a las enseñanzas de Dios y un compromiso renovado con su pacto. Esdras convoca al pueblo a arrepentirse y a abandonar las prácticas paganas que habían adoptado en el exilio. Su trabajo es esencial para establecer una comunidad comprometida con la pureza y la fidelidad a Dios. Nehemías, por otro lado, se enfoca en la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, un proyecto que no solo refuerza la ciudad, sino que también levanta el espíritu de los habitantes. A pesar de la oposición y las amenazas de los enemigos de Israel, Nehemías persevera, demostrando que la fe y el liderazgo pueden superar cualquier obstáculo. Bajo su liderazgo, el pueblo de Israel se une en un esfuerzo común y renueva su pacto con Dios, prometiendo obedecer su ley y vivir en santidad. Este tiempo de exilio y restauración es una lección poderosa de arrepentimiento, renovación y esperanza. Si deseas profundizar en las enseñanzas de Esdras y Nehemías y comprender el valor de la restauración espiritual, revisa el enlace en la descripción. Allí encontrarás recursos esenciales que exploran cómo estos líderes ayudaron al pueblo a reconstruir no solo su ciudad, sino también su relación con Dios. Es una invitación a ver cómo, incluso en tiempos de dificultad, la fidelidad de Dios siempre está presente. Un nuevo comienzo y la esperanza del Mesías. A pesar de su restauración, Israel nunca vuelve a ser una nación independiente como lo fue en la época de David y Salomón. El pueblo de Dios sigue esperando la llegada de un Mesías, un rey que restaurará la paz y traerá el reino de Dios a la tierra. Este periodo de reconstrucción y renovación es solo una parte de la historia de redención que Dios está tejiendo. A través de las profecías y la expectativa de un Salvador, Israel aprende a confiar en que, a pesar de sus fracasos, el amor de Dios nunca falla y su plan siempre se cumple. Después de la restauración de Israel y la reconstrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios entra en un periodo de silencio profético. Este tiempo, conocido como el período intertestamentario, abarca aproximadamente 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Durante este tiempo, Israel experimenta grandes cambios políticos, culturales y espirituales que preparan el escenario para la llegada del Mesías, un evento que cambiará para siempre la historia de la humanidad. El período intertestamentario, silencio y transformación. Aunque no se registran nuevos libros proféticos, el período intertestamentario es un tiempo crucial en la historia de Israel. El pueblo vive bajo el dominio de varios imperios, primero los persas, luego los griegos y finalmente los romanos. Estos poderes extranjeros traen consigo no solo el dominio militar y político, sino también una profunda influencia cultural, especialmente la cultura griega, que impregna a todo el mundo conocido con su filosofía, arte y lenguaje. La traducción de las escrituras hebreas al griego, conocida como la Septuaginta, facilita la difusión de los textos sagrados, preparando el camino para que el mensaje de Dios llegue a muchas personas de diversas culturas. Sin embargo,
La ocupación extranjera y las tensiones políticas aumentan el deseo de Israel de un libertador, un rey prometido que restaurará su independencia y establecerá un reino de paz y justicia. La expectativa del Mesías, un pueblo que anhela redención. A medida que los siglos pasan, la expectativa de un Mesías se convierte en el centro de la esperanza judía. Profecías antiguas de Isaías, Miqueas y otros profetas hablan de un Salvador que vendrá a liberar a Israel y traer justicia a las naciones. Sin embargo, el concepto del Mesías toma diferentes formas entre las distintas facciones del judaísmo. Los fariseos esperan un líder religioso que restaure la pureza de la ley, los celotes desean un líder militar que los libere del dominio romano, y los esenios aguardan un líder espiritual que inaugure una nueva era. Esta diversidad de expectativas demuestra el anhelo profundo de Israel por una intervención divina. Los siglos de opresión y sufrimiento no han apagado la esperanza del pueblo. Al contrario, han reforzado su fe en que Dios cumplirá su promesa y enviará al Redentor. En esta época, la opresión romana en Palestina alcanza su punto álgido, y la llegada del Mesías parece más cercana que nunca. Jesús, el cumplimiento de la promesa. En medio de esta expectativa y desesperanza, Jesús nace en Belén de Judea, en circunstancias humildes, como hijo de un carpintero y su joven esposa, María. La Biblia describe este evento como la encarnación de Dios mismo, un acto de amor que trasciende toda comprensión humana. Jesús no llega como un rey militar ni como un líder político, llega como el Cordero de Dios, destinado a llevar sobre sí los pecados de la humanidad. Desde su nacimiento, Jesús demuestra que su misión es diferente de lo que muchos esperaban. Su vida está marcada por la humildad y la compasión, y su mensaje enfatiza el amor, la justicia y el perdón. Aunque vive bajo el dominio romano, Jesús no llama a la rebelión violenta. En cambio, predica sobre el reino de Dios, un reino que no es de este mundo, sino un reino de paz y justicia eterna. A los 30 años, Jesús comienza su ministerio público, anunciando el Evangelio del reino de Dios. Recorre ciudades y aldeas, predicando, sanando enfermos, dando vista a los ciegos y resucitando a los muertos. Sus enseñanzas, que hablan de amar a los enemigos, perdonar sin límite y servir a los demás, desafían las normas sociales y religiosas de su tiempo. Jesús se convierte en una figura que inspira, pero también en una amenaza para las autoridades religiosas, quienes temen perder su poder e influencia sobre el pueblo. A través de sus milagros y su mensaje, Jesús muestra que Él es el cumplimiento de las profecías, el Mesías que Israel esperaba, aunque no en la forma que muchos imaginaban. Jesús no vino solo a liberar a Israel del yugo romano, sino a ofrecer salvación a toda la humanidad. Su mensaje de amor y redención trasciende las fronteras y las divisiones, invitando a todos a una relación directa y personal con Dios. La crucifixión y resurrección, la victoria sobre la muerte. La culminación de la misión de Jesús llega con su crucifixión y resurrección. Jesús, acusado injustamente y entregado por las autoridades religiosas, es condenado a morir en una cruz, un castigo reservado para los peores criminales. En este acto de sacrificio, Jesús toma sobre sí los pecados de la humanidad, ofreciendo su vida como el precio de la redención. La cruz, símbolo de humillación y derrota, se convierte en el símbolo más poderoso de amor y victoria espiritual. 3 días después, Jesús resucita de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y confirmando su identidad como el Hijo de Dios. La resurrección es la prueba de que la vida eterna es posible y que el pecado y la muerte han sido vencidos. Este evento transforma a sus seguidores, quienes, impulsados por el Espíritu Santo, llevan el mensaje del Evangelio al mundo, inaugurando el nacimiento de la Iglesia cristiana. El nacimiento, vida, muerte y resurrección de Jesús es la mayor historia de amor y redención en la historia de la humanidad. Si deseas profundizar en los relatos de los Evangelios y entender mejor el impacto de Jesús en nuestras vidas, revisa el enlace en la descripción.
Allí encontrarás recursos valiosos que te ayudarán a explorar el mensaje de Jesús y cómo su vida ofrece esperanza y propósito a cada uno de nosotros. Un reino sin fin, la promesa del retorno de Cristo. Aunque Jesús asciende al cielo después de su resurrección, promete regresar, completando el plan de redención y estableciendo un reino eterno. Esta promesa se convierte en la esperanza central de la fe cristiana, una esperanza que ha sostenido a los creyentes durante siglos. La vida de Jesús marca el inicio de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, un pacto basado en el amor y la gracia, accesible a todos los que creen en él. La historia de la Biblia, desde la creación hasta el Nuevo Testamento, nos muestra un Dios que busca relacionarse con su creación y redimir a su pueblo. La llegada de Jesús es el punto culminante de esta historia, un recordatorio de que Dios siempre cumple sus promesas y de que su amor es eterno.